Buenas tardes a todos los video y escuchas de este programa. Tres palabras, una frase, hagamos un podcast. Ya estamos en el 19. Esto que partió casi como un experimento, como una locura, una tontería de mi parte. Ya vamos en el capítulo 19. Vamos en una pequeña mini saga de mi pasión y de los que somos arquitectos también. Sabemos que esto no es solo un trabajo. No solo una manera honrada de llevar pan al hogar, sino que hay pasión detrás y uno deja un poquito de uno en lo que uno hace. Eh, Esta saga la partí con temas docentes. El programa pasado hablamos de arquitectura para la gente más de escasos recursos. Específicamente hablamos de acto de la ley de regularización simplificada, la bien o mal llamada ley del mono, y se me ocurrió que había que hablar de la arquitectura pública, a propósito de lo que tengo acá atrás. Es de nuestro GAM, ex UNTAD, que pasó por un periodo oscuro cuando se bautizó como Diego Portales, cuando hizo de reemplazo a la bombardeada Palacio de la Moneda. eh, y que después, mucho después de la recuperación de la democracia, fue recuperado con su espíritu público, ahora el Centro Cultural de la Mistral. Entonces yo dije, hay que hablar de la arquitectura pública, pero de la buena arquitectura pública. Si nos ponemos a ver noticias, está lleno de arquitectura pública que avanza lento, que se atrasa, de empresas que quedan, eh, de cosas que quedan mal hechas, de cosas tan imprescindibles ahora como por ejemplo como un hospital que queda mal hecho. Han ocurrido casos tragicómicos en que las redes del aire quedan cruzadas y quedan mal puestas. Eh, y uno dice, deben haber colegas que se toman esto un poquito más en serio y no solamente esperan el fin de mes para cobrar. Eh, entonces yo estuve recopilando en mi cabeza gente consecuente. Y no sé si el más consecuente, pero encontré un consecuente de tomo y lomo de lo que es lo público. Mi colega y amigo ya por casi 2 lustros ya, una década, desde que lo conocí allá en Santiago cuando hicimos juntos un diplomado en la Universidad de Chile, don Alex Ruiz Cerda, que me gustaría que tú te presentaras, Alex, eh, pero debo decir que es un arquitecto consecuente porque ha estado gran parte de su ejercicio profesional, y también que es de 10 años, eh, ligado y profundizado a partir de la arquitectura pública. Alex, bienvenido, preséntate primero y después le hincamos el diente fuerte a lo que nos convoca. Bueno, para mí es un agrado, primero que todo, aceptar la invitación de Eduardo, como bien indica. Nos conocimos ahí en Santiago en un diplomado de la Universidad de Chile respecto a las tasaciones. Grata convivencia, un intensivo diplomado en ese entonces, presencial en otro contexto, donde se tenía que viajar también desde Concepción el día anterior. Yo recuerdo totalmente esos detalles y que le entregan un valor importante también al enfoque y al estudio. Es más, en mi caso, yo cursaba en ese entonces, me hiciste recordar la carrera. Yo no había terminado todavía la carrera, la hice Eso estaba sacando siendo... cuenta que tú todavía no te habías titulado. No, fue bien particular mi titulación en todo aspecto.
Primero porque justamente, claro, yo comencé a estudiar acá en el norte, en la Universidad Arturo Prat, en Iquique, y luego me fui a un traslado institucional también a Concepción, donde terminé en la Universidad del Biobío. Y antes de terminar la Universidad del Biobío, había sacado la especialidad de tasador, y justo ahí llega el terremoto del 2010. Y ese Claro. fue un temazo, ¿eh? Bueno, un temazo, y se van a dar cuenta dentro de las charlas y de las cosas que vamos a ir conversando, de que justamente el aspecto público siempre se me ha cruzado dentro de mi carrera. Yo ya voy para los 11 12 años, 11 años y medio de titulación, y ha sido bastante intenso, enriquecedor, y en muchas áreas y también en muchas regiones. He tenido la suerte de recorrer varios puntos del país y plasmar algunas cosas y también analizar otras, y sobre todo aprender mucho, mucho de la realidad regional y del aspecto público de cada región. Eso es súper importante, enriquecedor. Bueno, arquitecto, con varias especializaciones en términos urbanos. Bueno, nací en la ciudad de Punta Arenas, me vine a los 5 años a la ciudad de Iquique, estudié en Concepción, volví a Iquique, estuve en Barcelona, ahora vuelvo a Iquique, siempre mirando también de reojo lo que está pasando en el extremo sur, o también en la parte norte del país. Entonces tengo una misticidad de enfoque y de experiencia, y eso quiero plasmarlo también en los temas que vamos a ir conversando. Bueno, alguna especialización en tasación, como bien decía, en evaluaciones de proyectos, que también tienen que ver mucho con la factibilidad de soñar lo público, de ser rentable en lo público y de que tenga un atributo, que es una de las cosas que vamos a indagar más en la conversa, y que es parte de la búsqueda. Siempre se tiende a pensar de que hay trabas en lo público, de que hay más complicaciones que beneficios de poder otorgar mejor calidad de vida. Y creo que ahí está todo por hacer. Hay mucho por hacer y ahí está la tarea por hacer. Entonces, en ese contexto, hay muchos recursos que todavía falta optimizar, y falta mucha energía por actualizar la visión desde lo público hacia los beneficios y las rentabilidades también sociales. Hay mucho por aportar en ese entonces, en esa área. Bueno, algunas especializaciones, como decía, también en el área urbana. En el último tiempo pude especializarme en Barcelona, en desarrollo urbano y territorial, en la Politécnica de Cataluña, con postítulos también en espacio público, que es una temática que a mí me apasiona. Es una dimensión muy, Me, muy me, me profunda. anoto, me anoto en esa pasión. Es muy profunda, porque ahí yo creo que está el alma del concepto de ciudad a escala humana, de optimizar las movilidades, de repartir de forma equitativa la inversión pública, de ojalá en algún momento tener un modelo un poco más sofisticado y más inteligente y más justo de retorno de plusvalías públicas también. Y estamos en eso. Yo creo que se nos presentan muchas oportunidades en este momento en el transcurso de la historia de nuestro país, para poder replantearnos mecánicas, replantearnos enfoques y replantearse los problemas, porque a veces replanteándose los problemas uno se da cuenta que la solución, o sea, el problema es parte de la solución, y se logran tener distintos atributos que marcan la identidad de los lugares. Eso como resumen, porque hay varias cosas que vamos a ir ahí detallando, pero es bien particular la historia que me ha llevado a la parte pública y también de docencia en algunos ámbitos. Así que eso es como Mira, resumen de la historia. Alex, calentito, calentito. Yo soy súper poco psicopatero de las redes sociales, pero no tuve la tentación de meterme a tus redes sociales, y veo que hace muy poco, estaba hablando 15 días atrás, eh, te integraste al gobierno regional de Tarapacá. Eh, Efectivamente. y como tú bien dices, lo público está muy mal mirado, pero a ti te tocó entrar a lo público en un periodo súper especial, primero con una nueva constitución en proceso, eh, y segundo, con la nueva figura del gobernador regional. Y Sí, hoy ya dejó de ser el intendente, desapareció, y el gobernador regional pasa a ser una figura política relevante porque es una figura que está validada por las urnas.
una figura democráticamente elegida. Ahora, el gobernador democráticamente elegido dijo: don Alex Luis Cerda, yo lo necesito aquí. Cuéntame, eh, ¿para qué te requirió el nuevo gobernador de Tarapacá? Bueno, esto ha sido una noticia súper fresca. De hecho, todavía es parte de la adaptación. Es más, hay que decir que tras bambalinas tuvimos que reprogramar esta entrevista por lo mismo, porque han ocurrido muchas cosas en estas últimas 2 semanas y media. Y efectivamente, claro, cursamos por un periodo que es clave. Si bien yo he trabajado en varias instituciones públicas, este es un momento, pero muy importante. Para mí es un proyecto, yo diría que es el momento más codiciado que podría tener un profesional, tanto emergente como un profesional que le motive a cambiar las cosas, independiente de la edad, la generación, los enfoques. Es una oportunidad tremenda. Efectivamente hay un acercamiento y un llamado también de parte del mismo gobernador de poner en valor gente que trabaja en las regiones y con el enfoque en la región. Yo me identifico con esta región, que es la región de Tarapacá. Eh, he podido generar algunas charlas, publicaciones en algunas revistas, artículos, docencia, hice también un tiempo radio, y siempre dándole un poco más vuelta al asunto de cómo hacemos ciudad, cómo planificamos el territorio, cómo nos enfocamos en zonas que están rezagadas, que no llega el Estado, que no llega el privado, y que hay mucha brecha territorial en las calidades de vida. Y así un montón de problemáticas que he ido reflexionando en el tiempo y que hoy en día se acercan con esta nueva incorporación, con la venia también de un gobernador que quiere gente emergente, capacitada del lugar y que tenga este enfoque de poder hacer más equitativa, más integral y más inclusiva la visión del desarrollo de los territorios y de las ciudades. Me tiene súper contento, motivadísimo. De hecho, llegué hace como 20 minutos del trabajo y eso, como dije por ahí, son de estos sueños que te quitan el sueño, literalmente. Entonces, es algo que he esperado bastante, me he capacitado bastante también y he recorrido bastante. Tú sabes, soy también buen lector y estudio. Entonces, eso en algún momento te pasa como de ahora una opinión muy personal, te aflige porque dices, ¿en qué momento puedo llegar a retribuir esto o entregar esto y plasmarlo o aportar realmente algo efectivo? Y se te van abriendo de repente las ventanitas, las puertas y dices, bueno, aquí están, esta es la oportunidad. Y hace poco ya me integré al gobierno regional y hay muchas cosas que se están formulando, reestructurando, reenfocando, todos los que yo siempre los clasifico que regeneran el tejido, regeneran la visión, regeneran y reestructuran las identidades de los territorios, y eso es importante. Ahora bien, yo también tengo harta experiencia en respecto del trabajo en municipios, por ejemplo, citando lo que pasó en el terremoto cuando dije que estábamos antes de titularme, pasa el terremoto del 2010 y justo voy a hacer un viaje de un buen amigo que me invita a Parral. Esto fue una historia que a mí me marcó muchísimo. Entonces fuimos a Parral porque me dijo, allá hay agua, hay comida, todos estamos tranquilos, sabiendo que era de Iquique, me fue inmediatamente a invitar a las 6, 7 de la mañana del día del 27F, con esto entre réplicas y todo, tú sabes muy bien todo lo que ocurrió. Y bueno, a los 3 días estábamos en Parral, y bueno, a un par de días estábamos ya instalados en Parral y veíamos todo lo que estaba ocurriendo y dijimos, bueno, hay que hacer un voluntariado acá, ya el título se tiene que reagendar, era lo más lógico. Nosotros estábamos en plena entrega, estábamos terminando las maquetas, las guardamos y dijimos, bueno, el curso de la historia dirá, pues, hasta nuevo aviso. Y estuvimos ahí. Y claro, me pillaron ahí 2 semanas, 3 semanas, fue pasando el tiempo, un mes y medio. Bueno, reagendamos la visita de la entrega de título, nos titulamos y volví a Parral. Y estuve 6 meses ahí en Parral trabajando en un programa de espacios públicos, que en ese entonces era el programa de seguridad, el proyecto
del Ministerio del Interior, de varios seguros. Entonces, ahí diseñamos varios proyectos de espacios públicos, ¿ya? Y entre otros equipamientos también religiosos. Después de eso, bueno, llegué acá y trabajamos también, trabajé en el Servio de Iquique, trabajando justamente en la evaluación de terreno, subdivisión, entrega de comodato, entre otras gestiones, justamente la unidad de gestión de suelo. Entonces, una unidad que es muy clave en relación a cómo habilitar suelo para la demanda tanto de equipamiento como habitacional. Después, nuevamente, me agarra otro terremoto en 2014 acá, y ese también fue otro punto de inflexión. No pretendo ir a Concepción próximamente por si no me agarra otro terremoto, porque siempre que hago un cambio, pum, un terremoto, una aluvión, alguna cosa, pero No, por suerte ya vamos a tener una ventana como de 100 años, sí, con todo lo que algo, pasó, eh, sí, suficiente. Y ahí, bueno, me invitaron también de parte del municipio de acá, Iquique, para destrabar y también agilizar el proceso administrativo que estaba bastante trabado respecto al plan regulador. Iquique lamentablemente tiene uno de los planes reguladores más antiguos en Chile, es de 1981, pero uno de los crecimientos y demográficamente más acelerados del país. No por ello también en menos de 10 años se formó también la comuna de Alto Hospicio. Todo esto como, como conurbación de lo que estaba pasando en Iquique, lo que no sostenía los instrumentos de planificación. Ahí estuve 2 años igual y estamos formulando con un equipo. Yo siempre digo estuvimos porque yo soy muy respetuoso que todos los procesos que he podido tener lo he hecho con buenos colegas, con buenos grupos. He tenido una suerte increíble de trabajar y codearme con gente que sabe mucho y que se han dado las situaciones, se han producido una energía muy virtuosa y han ocurrido cosas. Y ahí se pudo descomprimir también con el asesor urbanista y otro equipo la licitación del plan regulador que hoy en día todavía sigue en marcha y es la que está vigente y ya debería estar a puertas ya de cerrar ese proceso del plan regulador. Bueno, después me fui a estudiar a Barcelona y el retorno, también estuve trabajando en la Universidad Arturo Prat haciendo alguna asesoría y también clases y ahora en el gobierno regional. Hago toda esta previa porque para que se entienda que adicional de las cosas independientes que yo puedo mostrar ahora, o se van a ir dando en la conversa, el factor público siempre ha estado. Y cuando he estado independiente, me ha tocado hacer cosas de rol público. Entonces, ha sido un factor común, un hilo conductor dentro de mi desarrollo personal, como decía, de 11 años y fracción de profesión, desde que me titulé. Entonces, ha sido bastante enriquecedor esa mirada. Lo más privado que he realizado es como de forma independiente, algunas asesorías puntuales, pero el 98% he estado siempre vinculado a lo público, desde una vereda u otra. Así que ha sido bien enriquecedor eso, para el tiempo que llevo. no, o sea, tu experiencia laboral ha sido explosiva y multifacética dentro de lo público. Voy a decir, y voy a decirlo con admiración, eh, nosotros los arquitectos que nos gusta lo público, eh, pues tenemos admiración por lo público o tenemos admiración también por los colegas que se dedican a lo público y se dedican exitosamente a lo público. Exitosamente no lo llevo, siempre cuál es la diferencia entre valor y mercancía, que no Mm. necesariamente es lo mismo. La arquitectura con valor no necesariamente está asociada a una gran arquitectura en términos monetarios. Eh, Dicho eso, eh, uno de los grandes instrumentos que tenemos nosotros los arquitectos para poder, nosotros vivimos del proyecto, un proyecto entiéndase como algo que todo arquitecto espera que se haga realidad, pero muchas veces tú sabes que no pasa más allá del papel. Y precisamente Mm. ahí es donde está una herramienta que Alex ocupa magistralmente, que es el croquis, el dibujo de su mente trasladada al papel. Eh, Ahí que a hay, mi ahí juicio, hay, y a ahí mi humilde hay, entender, es más enriquecedora inclusive que una fotografía. Una claro, fotografía, usted tiene una cámara fotográfica semiprofesional de mediana gama, pero usted nunca va a lograr plasmar una idea
una idea. En el papel, como un buen croquis. Y aquí Mira, por Alex tiene ejemplo, una gran herramienta. Entonces, yo le pedí a Alex que mostrara uno de sus proyectos que en este minuto están en plena construcción, que es ya, primero vamos a darle a eso. darle Mira, voy entrada a con... poner una breve presentación que la voy a pasar rápida, va a ser súper dinámica Ya, el dale. tema, y claro, y hay alguna búsqueda también de croquis, esquema. Enseguida. Ya ahí tendrías que habilitarme como anfitrión ahora. Ahora sí que puedo. Ya sale. Ya ahí debería salir, sí. Ya. Ahí está. Por ejemplo, este es un proyecto que luego del terremoto del 2014, ¿ya? Voy a poner pantalla completa. Es un edificio que ya existía, alrededor de 4.900 metros cuadrados, y sufrió daño, un poco de daño estructural, pero sobre todo fue más afectado al día siguiente porque fueron dos terremotos, el 1 y el 2 de abril, por un incendio. Y también, por ende, Mm, cuando hay incendio, hay inundación, y bueno, ahí había un cruce también de temas eléctricos, entonces estaba bastante deteriorado. La universidad, en este caso, la Universidad de Tarapacá, adquiere este inmueble en el sur de la ciudad de Iquique, con una carga importante, porque este inmueble era de la Universidad del Mar y tenía todo un lenguaje náutico, ojos de buey, algunos balcones medios náuticos, quillas, así, hacía todo ese guiño evidentemente al nombre de la universidad. Entonces, un edificio que estaba bastante deteriorado, que tenía muchos problemas por el incendio, la inundación, el imaginario colectivo que estaba mencionando náutico, se le quería dar otra imagen de la imagen corporativa de la universidad, problemas acústicos increíbles porque está muy cerca de una avenida, más encima se producían espacios hall de entrada de 5 alturas donde un pequeño ruido entraba y se amplificaba más que se reducía al interior de la sala, problemas de luz, y a eso sumarle todos los problemas que se puede tener de las nuevas normas que se van actualizando, accesibilidad universal, eléctrica, mitigación, en fin. Entonces, este era el estado del edificio. Ahí vemos la cercanía con la avenida, vemos las alturas, poca luz, fuera de norma algunas construcciones que uno puede ver ahí en el detalle, y está bastante de capa caída el lugar. Sufrió harto daño en el interior. A Dios gracias, no pasaron problemas mayores con los estudiantes, porque fuera de clase en parte. Y claro, tenía otra condición, pero con un potencial de vista increíble, uh, también con un déficit de espacios de encuentro. Si uno ve acá, eran puras bancas, y los que sabemos que estamos acá en el norte, la radiación UV es grata, pero es grata después de 15 a 20 minutos ya se vuelve una amenaza, porque ya la vitamina D a exceso también te hace mal. Entonces, hay cosas que yo siempre las rescato y las mencionaba también en términos de ciudad, es un tema de salud pública. Ya no es oye, si aguanto más, aguanto menos el calor o el sol. No va por eso, sino que es un tema ya de preocuparnos en cómo damos calidad y habitabilidad a estos espacios. Y esto lo menciono porque después va a salir la idea, como mencionaba, poca luz, el quinto piso se quemó, las circulaciones ya estaban fuera, bueno, la instalación ahí ya no se podía rescatar absolutamente nada, era estructura liviana, y se entendía que podría haberse comportado así, pero se comportó de menor manera de lo que realmente era. Un lugar de encuentro que realmente estaba ocupado por puras gradas y no sacaba potencial, y atrás había un casino que también estaba fuera de norma, y esa es la situación, una gran playa de estacionamiento.
Acá se tomó una política muy distinta de reducir los estacionamientos, a pesar que acá en Iquique tenemos 2 autos por persona, promedio, en términos prácticos. Por la zona franca, que está por la... Efectivamente. Y eso facilita mucho, inclusive hay gente que la tira como chiste, o sea, si se pincha la rueda mejor me compro un auto, entonces son muy baratos, ¿te fijas? Entonces, claro, hay un límite, pero es cierto, hay harto auto, pero yo siempre he dicho, no, el problema no solo la cantidad del auto, sino el modo como uno lo comparte, lo distribuye y qué es lo que hace con eso, cómo convive. Bueno, y ahí vemos la circulación en los fosos, había harto problema en el edificio, tenía hartas situaciones. Bueno, y se llega a un trabajo de abstracciones del pasado salitero que hay acá, los formatos, los colores, las texturas, el tamizado de la luz y ver que esto como un potencial de diseño. Acá se ve el tamizado, que es algo bien particular dentro de la salitre y también del manejo del clima, de la temperie dentro de los inmuebles patrimoniales en Iquique, en distintas escalas. Vamos a ver algunas fotos puntuales de este reconocer. Esto es uno de los tantos y es más icónico, pero hay un montón de otros lenguajes, descomposición y Para hablar a la gente, bueno, ahí está uno de tus croquis, para hablar a la gente que eh, toda la arquitectura patrimonial en Chile, sobre todo el habitar, está dado por la relación público-privado. La famosa casona patronal de la zona central, que es la que conoce la mayoría de la gente, tiene este corredor que es una relación del afuera con el adentro, que también es claro. una relación térmica. Obviamente en el norte sea otra dinámica porque el tema, como tú bien dices, el tema del hacinamiento es un tema totalmente aparte, no solamente la temperatura. Mm. Entonces aquí el soterramiento también era parte de un refugio y de poder guardar inclusive las mismas salitreras bajo tierra, poder almacenar y mantener las carnes, las temperaturas de las leches, vinos, en fin. Entonces también hay un factor ahí súper importante de cómo exponerse y también cómo rescatar eso con las temperaturas. Bueno, aquí hay un esquema de cómo empezó esto y justamente se quería dar un dinamismo distinto de estas bateas, que veíamos en esta composición, que son típicas bateas de filtradora, en este caso de las distintas granulometrías que uno va llegando desde la sal y todo el procedimiento que se le hace para extraer la sal. Entonces, se le hace esa analogía y se empieza a trabajar de a poco la fachada y se establecen estos pequeños esquemas, que yo siempre lo llamo son de trabajo, de cómo empezar a enfrentar uno, por ejemplo, la imagen institucional marítima y llevarlo a estas bateas filtro, para regular el ingreso de la luz poniente, para reducir ruidos exteriores, un sello de imagen institucional adicional. Esto hoy en día es un screen panel oxidado de parte de la especificación técnica. Los mismos en el interior también hay un micro perforado para poder tamizar la luz de este ingreso desde el exterior al interior, desdibujar y reutilizar también parte de la estructura de la fachada, y podemos ver la estructura en este lado izquierdo versus a cómo después se vuelve a sostener. Hermetizar los vacíos, en vez de generar 5 alturas, bueno, dejemos 3 en doble altura y después otra en doble altura, y vamos generando estas cápsulas que yo le llamo de aire para poder hermetizar los ruidos interiores del mismo edificio. Y finalmente una interpretación también de un patio panorámico, que son 300 metros cuadrados, que esto era la parte donde se incendió. Entonces decíamos, ¿cómo podemos reducir esto con parte de mi colega también, que somos asociados y pareja? ¿Cómo podemos reducir el déficit de espacios de encuentro? Y no espacios de encuentro solamente de alumnos, sino también de profesores horas, de profesores, directivos, todas las distintas categorías que pueden verse muy técnicas, muy áreas en lo administrativo, pero que en realidad son las distintas almas de la universidad. Entonces, se dejó ahí, se tomó una muy buena decisión también con el director de ese entonces de generar un gran patio panorámico, que le llamábamos los tamarugos o lucarnas transitables, en este caso, y empezamos a hacer estos esquemas de cómo llegamos de una imagen a desdibujar
y empezar a generar un color y una composición distinta, de empezar a generar solo una luz, de partir de una luz configuradora central de un hall, que a una hora, a un periodo de la hora del día se daba de buena manera, a empezar a generar estos tramos o luces indirectas en el interior del edificio. El edificio se producía este efecto túnel y de encandelamiento, de que las salas no se podían ver, y también se generaron ahí algunas perforaciones que serían estas luces, estas perforaciones de losa, donde se va rebotando la luz al interior. Entonces vamos teniendo desde el primer piso, que sería la luz más desfavorable, hasta el quinto piso con una luz de mayor gratitud, por decirlo de alguna manera, y más exterior. Voy a ir rescatando algunas cosas. ¿Mm? Dale, no. Ya. Nótese el uso de la acuarela para hablar de la iluminación. Lo dejo ahí como notable. El esquema también acá de cómo manejar las luces en estos tamarugos, que serán la perforación, bueno, yo le llamo los tamarugos de encuentro, tamarugos de luz, porque a la larga, más que dar sombra, lo que pretenden es capturar luz y llevarla a los pisos 4, 3 o 2. Claro, en menor grado, cuestionable, no con toda la riqueza que podría tener aprender, ¿cómo se llama? Asistir y prender una ampolleta y generar un sistema eléctrico con tecnología, pero sí con una mejor gratitud y una mejor ocupación de lo que tú tienes, que es el sol, que es lo que tenemos acá. Y eso es lo que pasa principalmente hoy en día, y acá se dividió con un hall en suspensión que es de vidrio, que hoy también es una propuesta bastante innovadora. Esto está recién en construcción, esto es poco lo registrado, pero claro, con su respectivo cálculo sobre dimensión, pero acá habría un espacio también para los docentes y encuentro también estudiantil dentro de este hall. Entonces también sin perder este atributo de 5 alturas, pero ya controlándolo, hermetizándolo y teniendo el cuidado de los ruidos exteriores. Así es como idea. Acá se produce un ejercicio bien particular en las terrazas que teníamos, que son pequeñas, que tenían problemas del sol y la luz directa, el viento. Dijimos, bueno, coloquemos una batea de sombra como los antiguos encuentros que tenían los mineros y la extracción, semisoterrado evidentemente. Llegamos a ese guiño, pero interpretémoslo como un encastre. Entonces lo generamos dentro de esta cornisa que hoy en día tiene, que es de hormigón armado, que sería la parte negra, y se hizo el cálculo correspondiente, y hoy en día ya están a punto de terminar estos cubos, donde se pone en valor, el reposo, el espacio óptimo para poder realmente encontrarse, y la fuga hacia el paisaje lejano. Bueno, acá están las plantas principalmente, esto no entra en mucho detalle, están las carreras de ingeniería, la biblioteca, acá está el hall central, el foso detrás con todo la parte funcional, instalaciones de agua, electricidad, y laboratorios. Esas son las imágenes tentativas de ese entonces, que igual han ido cambiando en el tiempo. Hay que recordar que adicional a todos los problemas, terremotos, terremotos 2, incendios, inundaciones, cambios de norma, se nos suma una pandemia en la construcción, entonces hay que ir reinterpretando también los materiales que podamos tener en stock. Entonces ha sido un proyecto bastante interesante, desafiante, complejo, que se tiende a ver muy sencillo, yo siempre lo he dicho, en la propuesta, pero de bastante complejidad normativa. Y después, en la parte de atrás, se incorpora un auditorio semisoterrado con en su segundo piso, con un comedor universitario, donde hay una pasarela que se conecta en los intermedios, en los pisos de descanso de esta circulación que se tiene de todo el edificio existente. Esto sería el edificio existente y eso sería lo nuevo. Hay que recordar aquí que estaba la playa de estacionamiento, y hoy en día se ocupa la mitad de esa playa. Se compensan con bicicletas, y también se reduce de lleno el número de estacionamientos, y se incentiva un buen espacio de encuentro en el exterior, ¿ya? Que sería el auditorio. Esta es la dinámica de empalmarse en los medios niveles del edificio existente para poder optimizar y que se vea una estructura de vacío y circulación como un todo, como un total, que no haya una obra nueva y una obra vieja, sino que se vea su plástica distinta, pero su sistema de circulación sea el único, ¿ya? Entonces acá se ve el hall de ingreso al auditorio, sus pasarelas, y hoy en día esto también ya va en un 60-70%, diría yo, del avance.
O sea, si bien externamente se ve distinto, porque es una propuesta nueva, internamente pareciera que fue siempre así. También hay esa sutileza de que Sí, va mucho en el emplazamiento de seguir estos órdenes y sobre todo de seguir las circulaciones. Digo, cuando tú funcionas en conjunto, el funcionamiento te entrega una homologación bastante particular, ya en vistas, en dinámica, en entender la arquitectura como un solo fluido, que también es una de las partes y reflexiones que hemos logrado. Bueno, este es el auditorio. Acá se ve el efecto de lo que mencionaba, estas perforaciones y estos vidrios transitables que van a lograr tener estas luces que antes no se tenían y evitar el efecto túnel o el encandilamiento en la salida final del pasillo, que antes estaban no de la mejor forma manejadas, pero aquí ya se puede hacer algún guiño de mitigar esta dificultad. Ya está el acceso a la segunda altura, un render tipo de ese entonces, y así se vería la plaza de encuentro y el patio panorámico, que aquí se va a mostrar. Esto también se limpió en su momento y se generó otra propuesta. Se vería el conjunto de estos encastres y acá está la misma dinámica que pasa acá, pasan las distintas terrazas que sean en el edificio existente. Y este es el hall que sería en suspensión, que hoy en día se está en construcción, con todas sus mitigaciones, sus cálculos. Y bueno, es bastante innovadora y para acá también es bien progresista en el sentido y desafiante también por hay todo que lo que decir que implica la estructura. esos vídeos transitables se han hecho en muy pocas partes del mundo. Y Poquísimas son, partes. y en todas partes son directamente provocaciones a la sensación humana sobre todo del sentirse ópticamente seguro, porque eso estructuralmente es totalmente seguro, pero la Totalmente. óptica te tiende en una primera aproximación a decirte, wow, esto es transparente. Sí, la liviandad o la fragilidad de estar en suspensión le entrega una experiencia distinta. Esto lo más probable es que vaya a ser algo bien noticioso si sale todo Sí, bien y se ejecuta de buena manera acá. Bueno, y este es el patio panorámico y voy a tener fotos mm, de la modelación BIM, de las instalaciones y también de los niveles de piso y textura. Y este es el esquema. Pasamos de este esquema entre la plástica, me gusta dibujar mucho y trabajar mucho el tema de los esquemas, croquis y diagramas, y después pasarlo a esto. Esto no me encandila mucho, a pesar de que mi pareja es especialista en temas de BIM y modelado, y cruza muy bien la información técnica en relación a los modelos que trabajamos, pero por aquí yo me inclino un poco más a esta nostalgia que te entrega una búsqueda seguida de no terminar nunca un proyecto, y eso le entrega una riqueza. Ese replantearse, recuestionarse es parte de un verbo que después ya uno lo empieza a hacer propio, y no es una inseguridad, porque en algún momento yo me lo cuestionaba, igual, oye, ¿será un proyecto sin fin, una idea sin fin o un esquema sin fin, las distintas dinámicas que uno va abordando? Pero no, es parte de la riqueza de cómo ir viendo las situaciones. Te fijas que hay otro que detalle como la todos los estructura. proyectos, eh, yo siempre digo, parece una redundancia, pero no terminan hasta que se terminan. Exactamente. Están constantemente en evolución. ¿Por qué? Porque cuando tú lo estás construyendo, por ejemplo, tú recién ahí tienes la aproximación por el render o la vista 3D, por muy realista que sea, tú recién ahí tienes la visualización y la sensación exacta de cómo es el espacio. Entonces tú dices, quizás con esta pequeña sutileza lo soluciono mejor. Y ahí ya estás produciendo un cambio. O llega el cliente y te dice, "Mm, podríamos irnos por este lado", y el arquitecto dice, sí puede ser, hasta aquí puedo conceder. ¿Por qué? Porque hay que mantener la idea de conjunto, una serie de otros temas, pero siempre está, no digo ni siquiera en cambio, siempre está en evolución, y siempre la evolución es positiva. Sí.
Voy a tratar de mostrar algo acá. Bueno, esta es la magnitud. Esto fue al comienzo, acá se emplazaba se emplaza el auditorio con el comedor, y acá estaban las lucarnas. Hoy en día esto hace ya en enero también en pandemia, y hoy día ya tiene otro grado de avance. Vamos a ver un pequeño video cortito. Vamos a ver. A Por ver favor. cómo lo... Entonces, déjame chequear una cosilla. Bueno, este no es el más actualizado, pero para que se entienda el potencial de vista que puede tener el lugar, y hacer esa inflexión de decir, no quiero recinto, sino que quiero un espacio para el encuentro de los estudiantes. ¿Ya? Hoy en día esto ya está en otro estado de avance, está en plena obra, pero que ahí serán 245, 240 metros útiles, porque hay jardineras perimetrales, y obviamente un paramento también de vidrio que envuelve para los vientos predominantes y poder generar esto un poco más habitable, y también las sombras. Pero la vista va a ser muy particular, y lo otro que le entrega un plus agregado de una buena superficie de encuentro de alumnos, de encuentro de profesores, y eso siempre es grato para la certificación y para las calificaciones que hacen las universidades dentro de las evaluaciones que hacen con el Ministerio de Educación. Entonces, eso siempre esos estándares han estado incluidos en este proyecto, que ya fue formulación de 2015 a 2016, y estamos ahora recién en la ejecución. Es un proyecto caro, de largo aliento por la adquisición del inmueble, y también por los procesos de licitación, y más ahora con el asunto de la pandemia. Entonces, ha sido bien, bien particular el proceso, pero muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Algo también de los croquis que mencionaba, ahora tengo una carpeta acá que puede, Por, no sé si se logran ver algunos croquis, no sé si ese sí ya se ve o no. se ve esa pantalla. Sí, ¿Sí se ve? se ve la pantalla. Dale con los Ya. próximos. Ya, este es el Parque de la Ciudadela ahí de Barcelona, Cusco, cómo se rescata también su plaza, su arcilla superior, las circulaciones de las mismas esquinas, y el atributo que logra esta estrechez, o este sistema de Amplía porfa veredas. la vista. ¿Cómo? Amplía la vista de los croquis, que están como se ve la carpeta. Ah, se ve, perdón, 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 no he visto la... ¿Se ve ese, por ejemplo? ¿Ese sí? Ahora, ahí sí, Ahí ahí se sí. mueve. Ahí sí. Claro, Súper bien. entonces, por ejemplo, si lo muevo, se logra apreciar, ¿o no? No, ahí no sé, está fijo Está fijo. perdón. Sí, déjame ver una cosa. Espérame. Pues qué raro, espera, algo me está pasando acá. Bueno, este también es un ejercicio que siempre hago, de cómo reducir en pocas líneas el concepto del equipamiento Ah, público, las pasarelas, de los puentes, del espacio urbano, cómo llegar a reducirlo. Y bueno, aquí hay un montón de manos, la mayoría son todos de Calatrava, ya lo sabemos, pero claro, tiene ese atributo de que con el gesto sencillo se pueden llegar a unir y generar identidad en los lugares, con todas las problemáticas que nosotros en el gremio sabemos que se ha ganado los proyectos de sí, Calatrava. y hacer el mismo comentario. Eh, Claro, a diferencia tuya, tú vas a decir que soy yo al lado de la traba, bueno, lo digo yo. Eh, Calatrava
hay un mote que le tienen, que Calatrava, donde ves de la, y rima con su Es, apellido. es Eh, conocido, conocido ya, eso. Sí, ¿por qué? sí, Porque donde va, su obra mínimo genera una demanda. sí. Por ejemplo, Hay una obra, hay un puente donde la gente se cae, no me acuerdo cuál, hay donde varios, hay varios, hay varios. si llueve la gente se cae y ha demandado al municipio de esa localidad muchas veces. Todos los proyectos de Calatrava terminan costando mucho más, no voy a decir el doble, pero mucho más de lo que originalmente él decía, eh, cosa que también va en contra del espíritu de, como tú hablabas bien, yo también hice un curso sobre ello, sobre evaluación de proyectos. Eh, si bien siempre va a haber un delta por las contingencias, por ejemplo, el tema de la pandemia ha subido los materiales de construcción 20, 30, 40%, la mano de obra, para qué decir, eh, pero nunca te vas a equivocar como para decir, ¿sabe qué, señor fuente de financiamiento, no sé, gobierno regional? Ahora mi proyecto cuesta el doble. Nunca te vas a equivocar tanto. Don Claro. Santiago se equivoca de ese nivel. Esos son niveles de equivocación. Eh, Hay un único, claro, yo sin buscar, como recorrido igual su resto, me he encontrado, por ejemplo, en Valencia, en la ciudad de las artes, en Bilbao, bueno, en Venecia, en varios sectores que él tiene pasarelas y puentes, pero hay uno en particular, que es la estación de trenes en Zúrich. Es uno de los pocos proyectos que yo, sin darme cuenta que estaba ahí, muy bien escalado y muy bien inserto dentro del contexto. Yo diría que si me preguntan a mí, es el mejor proyecto que tiene, porque es muy respetuoso con el entorno. Más encima justo agarra una curva, que es propio también de esta curva sinuosa, de cuando el tren empieza a agarrar su curso y su trocha central. Y, pero el contexto lo maneja muy, muy bien, es muy fluido, es un proyecto muy respetuoso. Estaba tratando de buscar la foto acá, pero justo no la tengo en este computador. Es Vamos a realmente dejar de muy, tarea muy para que grato. la gente lo busque. La estación de trenes en Zurich de Calatrava es un proyecto muy bueno. Y abajo, con su dinámica, típico, su diseño, y una plataforma de locales comerciales soterrados. Muy, muy, muy bueno ese proyecto. A mí me dejó impresionado porque uno tiende a ver esta escala monumental, sobre todo, por ejemplo, el de Valencia. Uno ve ahí la cantidad, son muchos calatravas ahí mismo, entonces uno logra ver esa magnitud y claro, en algún momento dice, oye, son espectaculares, pero también llega a desescararse y decir, esto es como no es humano, tiene otra, No, otra magnitud. ya, Mm, mira, mira, sin querer, para allá te quería llevar. Eh, Calatrava pertenece a un movimiento que se dio fines de los 90, en los 2000, así como, como se dio un momento el tema de los supermodelos, se dio con los superarquitectos que llegaban con sus superobras a resucitar ciudades. Eh, Uno de esos ejemplos, el Guggenheim de Bilbao, eh, con el gran superarquitecto Ranieri. Entonces, después muchas ciudades en el mundo eh, picaron este bichito de decir, si tenemos una gran obra de un gran arquitecto, nuestra ciudad se va a ir como a la espuma y se va a desarrollar. Cosa que después con el pasar de muy pocos años nos dimos cuenta de que no era así, de que Bilbao fue un punto dentro, de hecho, muchos Guggenheim que se hicieron después, hay algunos que han de Bilbao, para que mm. gente que no lo conozca. Eh, Es se, una, se es ha, una, se ha- se ha ganado, mismo Frank Gehry se ganó también un pequeño mote en la cultura popular. Salió hasta en un capítulo de Los Simpsons, sí. donde Lisa, producto del mismo tema, para elevar a Springfield de su categoría de desarrollo, le pide a Frank Gehry que proyecte un edificio para un museo, no, era un auditorio para Springfield.
Entonces él agarra la carta y la desprecia y la amuña y la tira en un tacho de la basura. Y después mira la carta y dice, Frank Gehry, eres un genio. Y agarra el papel todo amuñado y ese es el auditorio de Springfield. Y después por tema de la trama se transforma en una penitenciaría. Pero, eh, también un poco haciendo sorna de, de que estas cosas se podían transformar en cualquier otra cosa, que no, también estaba la discusión de decir, eh, oigan, si el museo es lo que mostramos adentro o el museo es el museo por fuera. Sí, es un tema bien especial. Yo lo voy a enfocar ahora un poco al tema urbano, porque justamente, ya que pillé algunas fotos, yo lo que rescato, si bien fue muy cuestionado y tuvo un proceso de rechazo de la ciudadanía, se hizo alguna modificación respecto a sus vocaciones también de uso en su momento, programático, por lo mismo, para aumentar esta proximidad con la ciudadanía. Porque claro, cuando uno hace este tipo de proyectos, uno se pregunta, bueno, ¿lo hago para el bienestar del ciudadano que vive ahí? ¿O pasa a ser un ícono turístico y que es para un tercero que está de paso? Mm. Entonces, pasa esto, pero sí la operación por un frente, no sé si se logra ver a mano izquierda en blanco y negro la foto, Sí, se parece muy bien. es la área portuaria y cómo esto se reconvirtió a partir de un proyecto catalizador que, claro, tuvo cuestionamiento y todo lo que podemos decir que son de los proyectos a macroescala, pero logra también un beneficio a la ciudadanía de implementar buena ciclovía, un buen espacio, un cordón perimetral dentro de esta ribera y logra una identidad a la larga que uno dice con el tiempo, claro, hay apatía, hay impactos, se mitigan, se reconvierten, pero dentro de todo también una buena operación urbana en decir, bueno, se reconvirtieron y se mitigaron y repensaron zonas que no iban a tener un beneficio a la ciudadanía. Ahora bien, hay una cosa que yo siempre acuño y que es re particular en base a cuando estudié y se analizaban los proyectos a escala urbana, es que, claro, hay que buscar la dosis perfecta para el síntoma perfecto, porque de repente tú puedes también hacer morir por sobreéxito o sobreinversión lugares o ciudades. Y eso también es un síntoma de muchas ciudades del mundo. Entonces, cuando dices, ¿hasta dónde llego a invertir en un lugar? O dónde coloco todas las fichas o las piezas en un gran equipamiento que me atraiga y que sea un polo de desarrollo, o realmente diversifico y digo, no, genero un 30 y un 70, o 10 10 10 y un 70, ¿qué hago en esa proporción? Entonces, la escala y la operación y la distribución de los fondos públicos también es muy complejo a la hora de poner estas fichas que son inversiones de largo aliento, se fueron varios años, y cómo hoy en día rentabilizan y es parte del skyline, de todo el comercio que indica. Es cosa que Eh, ¿Mm? sí, no, Alex, eh, te quería mencionar que ahora en tu cargo ya de funcionario, yo relevo la calidad de funcionario porque para mí el funcionario es muy importante. No digo funcionario público porque es una redundancia, el funcionario es público. Eh, Me pasa que recojo lo que tú dices de cuidar la inversión. Siempre tengo la imagen de Contralorito que dice hay que usar bien el recurso. Y eso no lo dice Contralorito solamente, lo dice la ley. Tú donde te encuentres, evaluación de proyectos te dice que el recurso fiscal es un recurso escaso y que hay que tratar de utilizarlo lo mayormente eficientemente posible, independiente que sea un peso o sean 10.000 millones de pesos. Me acuerdo de precisamente en España se hicieron muchos, y también lo voy a dejar a la gente, yo lo voy a dejar linkeado, aparte de la terminal de Zurich, que también la voy a buscar y la voy a linkear para que la gente la conozca.
tengo una idea, no estoy seguro de si es la misma que tú estabas hablando, pero sí me acuerdo en España que se hicieron reportajes, están en YouTube, de aeropuertos fantasmas, aeropuertos nuevos, estoy hablando de aeropuertos de 5 años atrás, en donde jamás ha aterrizado o despegado un avión. O carreteras en donde los operadores de los peajes duermen porque saben que no va a pasar ningún auto. Entonces, Un, ¿qué te pasa yo sé que en algún momento chocaste con algún sectorialista cuando fuiste, entre comillas, porque digo muy entre comillas, porque todavía tenemos la visión gerencial del gobierno, a vender el proyecto de la Universidad de Tarapacá, y siempre a uno de los proyectos siempre lo encuentran caro. Primero lo encuentran poco pertinente, y siempre hay 10 urgencias más que el proyecto que uno va a presentar. Y segundo, que siempre te lo encuentran caro. Eh, ¿cómo, cómo le explicamos a la gente así como en sencillo? eh, Ahora tú desde la vereda del que va a proponer y va a recibir estas propuestas, eh, ¿cómo le decimos a la gente? La buena arquitectura y la buena planificación es posible. Y no vamos a caer ni en carreteras fantasmas, ni en aeropuertos fantasmas, ni en ciclovías fantasmas, por ejemplo. sí, ahí hay un tema, mira, ve, puede ser en un minuto un contexto que es necesario traer. ¿Por qué? Yo siempre lo veo desde el punto de vista eh, del pesimismo que hay en la ciudadanía y de la incredulidad en creer que los instrumentos de planificación le puedan cambiar la calidad de vida. Eso ya es un tema por sí solo. Y a eso súmale el contexto local de tener instrumentos de planificación muy desfasados y que se carga con un desfase importante y obsolescencia importante de estos mismos. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hago? Actualizo, pero hay un periodo y hay un tiempo ya perdido, que la ciudad creció, ganó cuerpo o ganó malas prácticas y ya se han instaurado en la ciudadanía y en la mecánica de la forma de ser. Y eso borrarlo, no sé si borrarlo es la palabra, adaptarlo, perfeccionarlo, concientizarlo, educarlo, lleva su tiempo. ¿Por qué hago esto? Porque siempre se tiende a pensar de que un proyecto urbano, cuando se hace aquí, por ejemplo, aquí hay casos como los par viales o algunas mecánicas, pero me voy a encargar siempre en el par vial que son estos ejes importantes que le dieron fluidez a algunos tramos de la ciudad, pero que hoy en día están llenos de malas prácticas, autos que en vez de estacionarse de forma longitudinal se estacionan de forma transversal, se comen una pista, la otra pista al final terminó como hay 2 autos por ciudadano, al final termina siendo estacionamiento, se ocupa una dentro de las 3 o 4 que se hicieron, el espacio del peatón perdió continuidad o no tiene una buena accesibilidad universal o cruce, pero el problema no es el proyecto. El problema es la causa de que los instrumentos de planificación o estos proyectos fueron formulados con tardanza y por ende esa tardanza tiene un costo en la ciudadanía. Entonces yo siempre he dicho, me descomprimo, no es culpa de un mal proyecto, no es culpa de una mala planificación también cargar con este tipo de mala herencia. Ahora, ¿cómo se revierte? Con las decisiones estratégicas. Y eso es súper clave. Y ahí es donde uno tiene que ser muy técnico de partida, defender lo técnico porque te está dando razones técnicas, duras, datos, levantamiento de conflictos y volcar las piezas, los recursos públicos en estos lugares y no darte el capricho de innovar o no darte el capricho de abrir campo donde no debe ir. Eso es súper importante, suena como, oye, pero si eso es lógico, pero no siempre Claro. se hace. No siempre se hace. Y ahí yo siempre digo, no subestimemos ese error,
o esa lógica, porque ahí caen todos los proyectos. De repente uno dice, oye, tenemos problemas de déficit habitacional acá. Sí, pero se están pensando en otro tipo de proyectos. O tenemos un déficit, ¿sabes qué?, de espacio público, porque acá hay un poco espacio público por persona y va más allá de la masa arbórea, de tener megaparques, sino que a la realidad local. No hay vacío de encuentro, a excepción de una buena y potente costanera, pero que también ha sufrido de sobreinversión y de sobredosis de inversión, como lo he mencionado también en algunas columnas. Eh, y qué otro lugar más. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, la regeneración urbana, por ejemplo, es un buen enfoque y es una metodología estratégica, es decir, optimizar lo que yo tengo, el suelo urbano que yo tengo, darle cabida a una buena vivienda localizada, darle cabida a un buen equipamiento bien localizado, integrado y más funcional, con buenas coberturas y servicios, donde la gente puede ir a pie y donde cae el eslogan de la ciudad de los 15 minutos, de esta proximidad. Pero ahí viene el juicio de decir, saquémosle punta al lápiz y optimicemos lo que tenemos. Es el primer acto como rebelde de decir, epa, no hay que crecer por extensión, no hagamos tremendas macrourbanizaciones aisladas de todo, porque evidentemente eso va a salir el doble o el triple de lo que podría salir dentro de un radio urbano. Entonces, insisto, yo siempre digo, esto parece tan lógico y es tan burdo y básico, pero se comete, y son costos carísimos. Y ahí es donde se optimiza el valor, la inversión pública, ahí es donde se reencanta y la gente dice, oye, ¿es que sirven los planificadores para poder tener calidad de vida? Le creo. Ahí es donde ahora hay que incorporar y acuñar más el concepto de que todos los municipios empiecen a formular planes de espacio público, porque el espacio público es donde la gente ve y logra tener una imagen colectiva y logra disfrutar un fin de semana de un encuentro o logra transitar de manera tranquila cuando quiere pasear a su mascota a 2 o 3 veces en el día, o salir de su antejardín, sea tanto en un edificio en altura de alta densidad como en una casa. Esas externalidades no las tenemos todavía fortalecidas en el discurso público. Hoy en día, por ejemplo, está la ley de mitigación, que antes eran los HACE2, pero exigen planes de espacios públicos. ¿A dónde va a invertir un privado que quiere compensar? Ya, incentivémoslo. Va a tener a lo mejor 2 o 3 pisos más, una densidad menos, un retranqueo, un beneficio. Pero ¿y dónde lo invierte? ¿Con qué condición? ¿Por cumplir? ¿Con qué directriz? Entonces ahí es donde uno dice, hay herramientas jurídicas, pero tenemos que ponerle el ojo a planificarlas, a no darle una solución parche, un despiche, sino que realmente conducir esa inversión pública y cruzarla, potenciarla. Otro ejemplo que es súper claro y que realmente es anecdótico es claro, se hacen inversiones y después del tiempo se piensan las instalaciones subterráneas, entonces hay que volver a picar, se hizo una buena circulación y es lo mismo, es la lógica de cruzar la planificación. Vamos por enrobustecer bien y hacer inteligente un subsuelo, que es donde está la clave de una ciudad smart o una ciudad óptima, una ciudad humana. Las ciudades que son multifuncionales tienen suelos robustos, y me refiero a que son suelos que pasan metro, tienen buena canalización del agua, buenas telecomunicaciones, buenas texturas de suelo, políticas también de no generar todo con asfalto. Entonces, ahí hay mucho por hacer todavía. Y uno puede decir, oye, es un espacio público, ¿de qué me interesa? Y no, ahí está todo, ahí está el alma de la ciudad. Hago todo este círculo porque yo creo que con esa acción, con esos actos, con esos ámbitos de ver la inversión pública, se reencanta a la ciudadanía y se dice, sí, le creo a tal personaje, le creo al técnico, le creo a una línea, a una visión de enfoque territorial, porque lo estoy viendo, estoy palmando de que está bien enfocado mi impuesto, mi retribución a la ciudad, a la ciudad o al país, y lo estoy viendo con calidad de vida. Eso tenemos que lograr acercarlo más, no alejarlo de la ciudadanía, porque si no se pierde la credibilidad y eso es grave. Eso cuesta, va a llevar su tiempo, sobre todo en lugares como los que te menciono, donde la planificación está obsoleta o no se le ha dado la importancia de su rol. Eso es lo que yo puedo indicar. Ahí está la clave. Oye, Alex, ¿y cómo a tu juicio debería estar esto plasmado en nuestra, espero, nueva Carta Fundamental? ¿Cuál es tu experiencia comparada por ejemplo, con lo que tú estudiaste en España? Bueno,
así, pero parte baja, es algo vital, es cuidar la inversión pública de distintas maneras. La primera, dando cabida a los habitantes de la ciudad. Lo principal es incrementar el mercado de vivienda, ¿ya? Vivienda social. En algunos países le llaman la vivienda social protegida, que en términos prácticos es que el Estado al final adquiere inmueble y siempre sigue siendo dueño de esta, se concesiona 99, 90 años, lo que tú indiques, pero el Estado termina siendo siempre dueño de esta y la puede regular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué beneficios trae con ello? Que tú puedas regular también el alquiler o el arriendo. Esa es una. Dos, que puedas beneficiar realmente a la persona y puedas tener el control de ese inmueble porque es un bien público. Ya no pasa a ser después de los 5, 10, 15, 20 años, dependiendo de la cláusula, no pasa a ser un privado y ahí se pierde un poco la formación de la ciudad, que es muy importante en el tejido habitacional, estamos hablando. Esa es una dinámica, es un temazo por sí mismo que tiene que ir y que se tiene que manejar. Lo segundo es el suelo. El suelo también tú lo tienes que incentivar y decir, Eva, si tú tienes un suelo, acá se da mucho, que te vas a dedicar a hacer bodegaje inmobiliario, bueno, compénsalo. Mientras más vas especulando, más va ganando un privado, pero también eso va a tener que tener una rentabilidad y una proporción, una compensación, una mitigación hacia lo público, ya sea ese castigo que se llama, que no debería ser un castigo, que es la incorporación, por ejemplo, de un porcentaje de vivienda pública en virtud de cuánto tú te vayas demorando en invertir en tu proyecto. Pero no es un castigo, es mecticidad de uso. Eso no, visto en los países de desarrollo, no es un castigo. Acá lo estamos viendo como una sanción. Y parte también mucho de eso, de que tenemos que estar siempre evadiendo, buscando las normativas, las leyes, para buscar un camino alternativo y, como bien decía, evadir lo que debería ser. Entonces así no nace una buena ciudad tampoco, ¿cachai? No nace una buena sociedad. Ese también es un tema del banco de suelo, que también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo ha indicado y que es necesario. Una de las primeras cosas que te indican allá en los ayuntamientos pequeños o municipalidades pequeñas en distintas partes de Europa, lo primero que buscan es adquirir suelo. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes tener el control realmente de las riendas de tu discurso, de tu intención, de tu compensación hacia la ciudad, pero en tus arcas, en tus dominios, y lo puedes garantizar. Hoy en día el Estado tiene que ir a golpear la puerta a un privado y que si quiere te compra o no. Y tampoco hay un cruce óptimo entre los inmuebles del fisco versus también los bienestares de las distintas instituciones de Fuerzas Armadas, versus también a la necesidad imperiosa de vivienda o de equipamiento dentro de la ciudad. Hay mucho por hacer de figura ahí, permutas, traspasos, ventas, transferencias gratuitas, que falta optimizar mucho el suelo existente. Y ahí también hay una política que debería haber, que es la ley de regeneración urbana, que también uno puede decir, oye, es un capricho, ¿por qué solamente eso? Insisto, no podemos dar el lujo de consumir suelo a destajo, porque el suelo es un ítem, es un recurso finito. Entonces, hay cosas que hay que ir repasándolas, que uno las enseña y que son de toda lógica, pero no estamos respondiendo a esas lógicas básicas. Estamos haciendo todo lo contrario, nos hemos perdido en el tiempo. Entonces, esos son distintos temas. Igual lo otro, que es muy importante, el tema de la salud pública, desde la arquitectura, de cómo hacer buena arquitectura, de buenos espacios públicos, de buena conectividad, de hacer ciudades más sanas, y eso también ahí tendría que entrar el concepto importante en la nueva Carta Magna, entre otros tantos temas que podríamos tocar, pero para mí esos Bueno, son fundamentales. lo que tocaste de la salud mental es primordial. O sea, tenemos ciudades que son harinantes, casi sin escapatoria. Ciudades que te enferman, literalmente. O sea, los famosos, tristemente famosos guetos verticales eh, son situaciones urbanas que enferman con verlas y tú tratas de no imaginarte cómo será vivirlas. Mm. Hay, Eh, hay me células pasa, que son me pasa inimitable. con las vistas que tú mostraste. Fue inevitable no ver las torres de departamentos que estaban detrás de la universidad. Y lo cruzo con
con la anquilosado, que es el instrumento de planificación de Iquique que tú recién mencionabas. Eh, ¿Qué te pasa ahí? ¿Te pasa algo con...? Claro, el privado dice, hay como una norma que el público hace lo que la ley le permite y el privado hace hasta lo que la ley le prohíbe. Entonces el privado dice, Ta- yo to- aquí no estoy infringiendo ninguna norma. ¿Qué te pasa ahí Claro, con el rol? Y ahí voy a relevar, tú y yo como arquitectos colegiados, ¿qué te pasa con el rol ético del arquitecto en la sociedad chilena? Hasta el momento, porque espero con la nueva constitución que al menos el Tribunal de Ética del Colegio Profesional sea realmente aleccionador para los arquitectos que se salen del margen. hay un tema bastante profundo porque efectivamente, a ver, ¿qué me pasa con esto? Es que yo trato de ver más la solución que el problema. El problema, el diagnóstico es bastante claro, evidente, hay harta literatura al respecto, pero también la solución no es cosa de llegar o sea, no es ponerse a innovar y inventar la rueda, si hay cosas que ya están manejadas. Lo que mismo también, por ejemplo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha propuesto como densificación equilibrada, que también esto ya está en la literatura de hace mucho tiempo, pero que justamente habla en relación a las ciudades más compactas. Si tú compactas y generas 4, 5, 6 pisos continuos en toda la ciudad, tú vas a tener una ciudad mucho más rica, que tener estos desequilibrios o estas exageraciones de densidades en un punto y otro. Ahora, ¿cómo tú manejas este tipo de ciudades más compactas y más equitativas y sobre todo más diversas, pero sobre todo con mixticidad es la clave? Esas cuatro palabras que mencioné son de una ciudad ideal, de una ciudad bien planificada. No el problema, yo siempre he dicho, no es la torre de 30 pisos, sino cómo remata en subsuelo, qué tantos servicios puede tener a la redonda, qué tanto impacto puede tener de los 30 metros respecto al viento, respecto a los conos de sombra o la visual. Es un tema de armonía, de cómo hacer el emplazamiento de un edificio. Nosotros vemos que también hay partes del mundo que tienen un atributo importante en torres de alta densidad, pero que están todas agrupadas, pero justamente tienen buenas instalaciones, buenos subsuelos, buen alcantarillado, buena accesibilidad. No necesariamente tienes que llegar con el auto con una placa bancaria abajo y saturar todo el sistema vial. Entonces el modo de cómo convive. Con eso yo también lo mencioné en un rato, el problema no solo es la cantidad de autos, sino cómo se maneja y distribuye. Lo mismo pasa acá, por ejemplo. Hay harto auto, pero no puede ser que la ciudad vaya 1,5 kilómetros todos los días, 1 hora, peak, a ese mismo punto y sature todo. Pero entonces tú estás de forma equilibrada, de forma desproporcionada, moviéndote en la ciudad. Lo mismo pasa si estás de forma desproporcionada interviniendo en la ciudad o en la altura de la ciudad. Ahora, respecto a lo ético, yo siempre he dicho, nosotros por naturaleza buscamos evadir, ya lo mencionamos en un momento dentro de esta conversa. Bueno, para evitar que se evadan cosas, tú tienes que restringirla al máximo, que las leyes y las cartas sean para todos parejas y que sean lo más restrictivas posible dentro de esta armonía. Y cuando tú empiezas a planificar, yo siempre hablo mucho de los planes de espacio público, planes de movilidad, planes de habitacional, planes de contingencia, plan de desarrollo de infraestructuras, planes, pero Alex, ¿para qué sirve tanto plan? Para eso, para conducir, para que nadie llegue y no, que yo quiero hacerlo así, no, yo quiero hacerlo así. Yo me quiero salir del marco porque no hay, porque mientras más cancha blanda se tenga, más opciones puedas tener de que un colega se pueda decir, ¿y por qué no? Ya. Entonces tú tendrías pero tú debes decir, no, sé que es por qué no. Ahora yo puedo decir de forma inteligente cuántos tipos de no tengo. No medio, sí, sí, pero con condición. Y ahí entra la inteligencia, es decir, conducir las respuestas a la formalidad. Ahora, siempre vamos a tener el dilema de qué es lo que es ético también. Eso es una lectura, porque si existe un mercado y hay una demanda y está dentro de la normativa, alguien te puede decir, y con justa razón, ¿es legal? Claro, pero hay muchas cosas que fueron legales en la humanidad y que hoy en día no son legales. Ya. Entonces, ahí es donde uno se empieza a preguntar, ¿hasta cuándo vamos a hacer que eso sea legal?
cambiamos la regla del juego. Ya a lo mejor los pisos no van a ser de 30 o 20 pisos un edificio, pero sí yo soy de la idea de que hay que incentivar otras cosas porque la inversión es muy importante. La ciudad es el interés de un colega particular, es un interés de un colega que tiene y que quiere defender lo público, es un interés de un colega que no le gusta ni lo uno ni lo otro, es un colega que a lo mejor hoy en día no está tampoco practicando ni generando ni está en el ámbito de la profesión, porque hay mucho también de eso. Todas esas realidades vistas como de arquitecto, de colega, son un reflejo también de la sociedad. Hay una diversidad de ver las soluciones. Entonces, a esa diversidad hay que ponerle cotas, hay que ponerle algunos ejes y conducirla y decir, bueno, para allá van las cosas, pero yo soy de la idea de que mientras más se regule, más sano es. Es mucho más claro la inversión, más incentivas la inversión. Hoy en día es a río revuelto ganancia pescador y no puedes estar en esa disyuntiva en las ciudades siempre, ¿te fijas? Hoy hay un incendio, es que no, que lo mandaron a quemar porque nació, van a hacer un edificio nace mal. Ya estás pensando de esa manera como sociedad, ¿te fijas? Entonces nace como herida, nace El de la mote que tienen desconfianza, no de la buena fe. el mote que tienen los mercados en Chile. Por Se quemó ejemplo, el ¿te fijas? mercado. Es que van a hacer algo. Claro, es una constante hipótesis y nace de la desconfianza. Entonces, eso es un reflejo de que no tenemos instrumentos legales que nos defiendan. Nosotros somos uno de los países que somos más leguleyos, como yo lo deseo también con amigos que son abogados, porque nos gusta que todo esté normado, estoy dentro de la ley, no estoy dentro de la ley, procedo. Pero eso también te genera una estructura, porque si nadie lo regula, bueno, puedo hacer algo. Y si lo regulan, ¿cómo lo puedo evitar? Entonces siempre está ese dejo. Entonces, no hay una buena fe, ¿te fijas? Entonces eso también parte de una sociedad. Tenemos que aprender A a obrar de confiar. buena fe y eso yo creo que también está dado por las reglas urbanas, que en este caso no siempre a todos les gusta, pero los países que han tenido siempre reglas y tienen ese acervo de generar planificaciones, de actualizar inmediatamente, están celebrando una aprobación de un instrumento y van con otro, y van con un seccional, y van con un plano de detalle, y van con una norma que induce. Son países ordenados. ¿Se imposibilita la inversión? No, vienen inversionistas de otros lados. Y eso se logra también siendo más competitivo con muchos otros aspectos, pero la planificación es tremendo. Hay un caso que yo siempre lo cito y lo he estudiado en algunas cosas, que es el 22 arroba en Barcelona. Me dice, ese caso me fascina, tiene externalidades, cosas buenas, cosas malas, un lugar, un tejido industrial donde antes habían muchas chimeneas de preparación textil y de otros tipos de industrias manufactureras, y decae y se le da una reconversión a eso. Y dentro de eso, así resumiendo, para no dar toda la historia, hay alrededor de 15 instrumentos. Entonces tú tienes un plan metropolitano, tienes un plan del Gran 22 Arroba, tienes un plan del seccional, tienes un plan de un plan industrial para los inmuebles que ya están ahí industriales, tienes un plan para el espacio público, y a eso tú le sumas ahora, por ejemplo, Salvador Rueda haciendo sus grillas y sus super manzanas dentro de eso, implementándole, haciendo un ecosistema distinto a la calle, y vas sumando, por darte algunos ejemplos de lo que hay, planes de urbanizaciones dentro de eso. Entonces, eh, mientras más herramientas jurídicas, vamos a acotar más la conducción. No va a venir un privado a decir, sabes que yo quiero hacer este tipo de cosas y voy a innovar por innovar. No, va a conducir una imagen objetivo, esto siempre con el consenso y evidentemente con una participación ciudadana temprana y activa y en todo momento. Eso es, pero clave, no lo menciono porque para mí es clave, pero Eso siempre yo para también indicarlo. encargo porque es súper relevante. Se habla mucho de participación ciudadana, pero los instrumentos de la participación ciudadana eh, son súper débiles. Mm, Y se llega a un punto en que son súper técnicos. Entonces la gente no sabe si lo hacen a propósito, pero le hacen sus instrumentos de participación ciudadana tan enredados y tan técnicos que terminan espantando la misma participación. Y después cuando se hacen las cosas dicen, pero es que nunca me preguntaron de eso.
Pero, señora Caballero, si aquí está la encuesta, aquí está la matriz y aquí estuvo su opinión, pero derivó en esto. Eh, y te quiero llevar ya un poco para redondear. Hemos hablado hora y media y podemos hablar 10 horas de este tema. Sí, de hecho Eh, quedamos cortos, había preparado algunas carpetas de otros proyectos y yo me di cuenta no, ahora pero recién. es que vamos a tener harto paño que cortar. ¿Por qué? Porque mira, recién tú vienes llegando, recién de trabajar, y llevas ¿Mm? 15 días en tu nuevo cargo en una de las tantas divisiones que tiene el gobierno regional, todos los gobiernos regionales. ¿Qué te gustaría contarle, contarle a tus coterráneos el 2025? El ¿Cuál, dos mil cuál, cuál, veinticinco cuál fue el sello que lograste implementar dentro del área de la planificación urbana, del área de la arquitectura a nivel público en la región de Tarapacá? Ya, a ver, son dos escalas súper distintas, pero voy a empezar por la pública. Hoy, entonces súper bueno, 31 de agosto, tengo varios sueños, y entre esos sueños más que sueños propios como utopía, son necesidades, en base a los estudios y a los diagnósticos que he podido realizar. Hay varios. Por ejemplo, actualizar la estrategia regional de desarrollo, de desarrollo regional es vital, vital. Con participación ciudadana eso es clave. Es un instrumento que va a alinear todos los pladecos de las distintas, que en este caso son 7 comunas en Tarapacá. Es un instrumento clave porque después de eso tú generas un insumo que también ayuda a los planes reguladores que tampoco en las 7 comunas están muy actualizados. Si bien ahora hoy en día hay un escenario mayor que se están empezando a generar las distintos diagnósticos y estudios, es un buen escenario. Me gustaría eso, y sobre todo en una escala menor dentro de las distintas escalas de planificación, haber decretado y haber generado políticas para la área metropolitana, que en este caso sería Iquique y Alto Hospicio. Es un atributo súper importante, más que un capricho decir, bueno, va a aparecer otro plan, otra escala, ¿de qué nos sirve? Nos sirve bastante porque las comunas hoy en día tienen que empezar a optimizar sus recursos públicos y a entender de que sus conurbaciones, sus instalaciones, sus modalidades, sus movilidades también y sus formas de ser van cada vez más compartidas. Entonces, uno ya no puede pensar Concepción y San Pedro de distinta manera, aunque uno diga, sabes que hay un tremendo puente que los separa, pero ya es una dinámica. Lo mismo pasa en Iquique, te pueden separar 500 metros del nivel del mar, pero son dos comunas que se necesitan mutuamente, entonces, y que funcionan mutuamente. Entonces, ahí hay que poner el ojo y optimizar la inversión y generar una buena estructura, tanto de basura que tenemos este problema, movilidad, generar un incentivo también a la bicicleta, a la circulación peatonal, hacer más humano la ciudad, y también en términos de vivienda, sin lugar a dudas. Esos son aportes que de repente uno dice, oye, 2025 estamos a la vuelta de la esquina, y yo justo hoy día hablaba en la interna con familiares y decía, mira, son 3 años y medio, pasan volando, por distintas dinámicas, por el desfase también político, por la misma pandemia, por las puestas en marcha. Es un poco ingrato porque va a ser menos tiempo de lo que habitualmente es un periodo, pero es el periodo de arranque, es un punto de inflexión. No siempre pasa empezar a hablar de una ley de regionalizar, descentralizar y regionalizar, mejor dicho, es un punto de inflexión histórico, o sea, no todas las veces pasa. Entonces, eso es muy puntual, es muy bueno, y ahí hay que estar. Por eso digo, se tienen que alinear los fondos públicos, las políticas, las visiones técnicas y la ciudadanía en esta nueva creación de los gobiernos regionales. Ahora, esto es independiente de las tendencias políticas, sino que es un hecho virtuoso que se tiene que plasmar en hechos concretos para la calidad de vida. Eso me gustaría a mí, zonas metropolitanas, los instrumentos de planificación territorial que se actualizan, porque eso deja o en la marcha ya están a puertas
de echar a andar. Eso para mí sería un atributo y que haría más que contento en un periodo de 4 años, 3 años y medio, que es lo que sería. Ahora, en términos de arquitectura, hay mucho por hacer todavía en arquitectura. Arquitectura, podríamos hablar en otro momento de la arquitectura Sí, eh, institucional. Ahí todavía falta mucho por aportar. Por ejemplo, faltan pilotos de recuperación de aguas grises, de edificios que sean mucho más tecnológicos y óptimos en su energía, de edificios que sean más comprometidos con el entorno, de espacios públicos que sean también mucho más flexibles e inteligentes. Ahí todavía hay mucho por hacer, sobre todo en esta región. Y ahí creo que también hay una búsqueda. De hecho, hace poco tuvimos ahí algunas cenas del Colegio de Arquitectos y pudimos entregar ahí algunos premios a colegas y hay búsqueda. En las regiones hay búsqueda de buena arquitectura pública, hay buena búsqueda, pero claro, ojalá incentivarlas más. Y sabes que hay un detalle que es re importante, acá nos ha dado, que es ampliar los espacios públicos, las instancias públicas para concursos públicos, tanto de ideas ciudadanas como también de colegas o técnicos o anteproyectos. Y ahí hay mucho por hacer. Hay un comité que también el colegio mismo de arquitectos lo está manejando. Creo que son concursos públicos, se llama Comité de Concursos Públicos, así como está el Comité de Jóvenes. Ahí ese, 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 ese es un comité que yo lo veo con mucho anhelo, porque ahí se marca un paradigma de lo que se podría empezar a hacer, a escuchar la ciudadanía, a pensar la ciudad de otra manera, a innovar, porque son concursos ya puedan ser con premios remunerados o no, lo que puede generar las mismas universidades o instituciones o gobiernos regionales hoy en día es clave. Esas alianzas es clave para generar buena arquitectura pública, es clave. Entonces, hay mucho por hacer, o sea, yo tengo muchas ideas recogidas, va a faltar tiempo. Y también hay que tener tiempo siempre para la autocrítica, porque la autocrítica te enriquece, te ayuda, te aterriza y así puedes sacar cosas beneficiosas en el tiempo, no te puedes ir por las ramas. Entonces, hay que darse tiempo para todo, pero creo que esas cosas para mí, hoy en día, si me dijeras, ¿sabes que entre años más a lo mejor podemos tener esta misma reunión y que se haya generado una instancia de concurso público ciudadano, una participación, que sea un cabildo o lo que sea, una consulta ciudadana respecto a arquitectura pública? Por acá sería algo bien particular. Y hay inmuebles muy estratégicos que también en mi tesis tomé. Hay ex estadios que están declarados monumentos, ex balleneras, ex estaciones de trenes, que también pues, he tenido la suerte de intervenir en el área patrimonial. Hay muchos inmuebles patrimoniales con mucha historia que es cosa de llegar ahí. No es mucha inversión y tú le puedes dar el vuelco y abrirlo a la ciudadanía. Eh, También hay cosas que se vienen en eso bien interesantes acá en la región. No voy a generar spoiler, pero no, sí eso va a ser bueno. esas reuniones son internas por algo son internas. Eh, pero Pero esos no te son preocupes, años. Alex, si son 3 años, pasan volando, pero la gente es inteligente y la gente cuando ve buenas ideas y ve buena gestión, en política te premia. Y te premia con una palabra bonita que voy a agarrar tu red y la gente te premia con una reelección. Esperemos. Vamos, primero hay que hacer las cosas bien, pensar bien, Pero, optimizar y creo pero, que se van pero a dar las cosas. cuando está la intención y están los técnicos adecuados, como es tu caso, eh, no se queda solamente en las cosas en la buena intención. Las cosas se hacen. Mm, sí, Porque es sí que imposible no no. hacer buenas ideas. Va en contra de toda lógica, como tú bien dices. Es virtuoso lo que indica, porque ahí está la clave de todos los éxitos. Si te fijaste en algún momento, creo que también lo cité. Hay cosas que yo soy joven, voy a cumplir ahora 36 años. He manejado temas patrimoniales, espacios públicos, que no mencioné, proyectos, planes maestros universitarios de 60 hectáreas, planes reguladores, instrumentos técnicos desde la gestión del suelo, ahora a una escala mayor también en la planificación regional y de la infraestructura.
pero siempre atrás hay equipos, hay buenos equipos, no es solo una persona, a lo mejor puede haber alguna persona que hable más o tenga más fluidez en explicar la idea o ser un parlante, como yo le siempre he dicho, pero detrás de eso siempre hay un equipo y ahí está lo virtuoso, de saber elegir los buenos equipos, de mezclarlos, de ver la parte técnica, social, política, económica, todas las complejidades de lo que hacen tomar una buena decisión. Y en eso estamos, está en la puesta en marcha de esta nueva etapa y yo lo veo con muy buenos ojos. Tengo un olfato de que cosas van a cambiar y que también está esa idea generacional también de cambiar el enfoque. Entonces, eso también me ha llevado a aceptar también el desafío y a proponer. Esperemos que todo se indique, que se dé de buena manera y ojalá que resulten en más de alguno de las cosas que mencionamos, porque es necesario, no es un lujo, como yo le decía hoy día a un colega de la mañana, es una necesidad, una obligación por ley. Tenemos que volvernos a cosas que hemos perdido en el tiempo. Así que por ahí va la idea. Así que no, yo súper grato si se da después en otra instancia, a lo mejor, oye, cómo vamos los últimos 3 años y ver qué ha pasado, qué ha evolucionado, va a ser súper interesante también eso. No, y hay otra cosa que se traspasa por la pantalla y por los kilómetros, eh, el cariño. Si haces las cosas con cariño, es imposible que te salgan mal, es imposible. Y eso se ve en el trabajo, se ve en todo el proceso conceptual intelectual que tú mostraste en la rehabilitación de la Universidad de Tarapacá. Cuando la gente pregunta, oye, ¿y el arquitecto qué hace? ¿Qué cobra tan caro por hacer un plano? No, señora, señor, caballero, joven. Todo ese proceso, todo ese proceso mental intelectual para llegar al plano, es lo que hace un arquitecto y lo que hace un buen arquitecto, como tenemos aquí a don Alex. Así que, Alex, te invito a palabras al cierre. Agradecer tu tiempo, porque yo sé que te quité tiempo familiar y tiempo de descanso, de merecido descanso, porque ahora vas a estar preocupado y ocupado por el bienestar de miles de personas. Y eso es precioso y eso es impagable. La tan manoseada vocación de servicio público que ocupan los candidatos para poder salir elegidos. Eh, Nosotros los técnicos lo vivimos, de verdad. Eh, Porque esa vocación te mueve o te inmoviliza. A nosotros nos mueve. Así que, Alex, te dejo palabras al cierre para 3 palabras o una frase, capítulo 19 de Arquitectura Pública. Bueno, agradecer la instancia de la conversa, más de 1 hora y media, se me hizo como de media hora la reunión, porque esto apasiona. Creo que las nuevas generaciones tienen que darse una oportunidad y también una instancia y, ¿por qué no?, una obligación de pasar por el servicio público en distintas escalas, en lo que puedan hacer, porque entrega una visión integral, se necesita tener integralidad, pasar por todas las aristas de una sociedad pública, independiente, privado, entrega riqueza. Y lo que hoy necesitamos también es esa riqueza humana, de ver distintas formas de solucionar un problema, no solo la forma mía propia o la más cercana, ver otras, y ver otras demandas, ver otras problemáticas. Y eso lo entrega muy bien y es una muy buena escuela pública. Entonces yo invito a todas las generaciones a poner en valor lo público, a investigar, a ahondarse, a entregarse también en un tiempo y después a reflexionar y a ver si les gusta y hay mucho por hacer ahí. Entonces, ese remato con una invitación a las nuevas, sobre todo a las nuevas generaciones. Se necesita más gente joven en el área pública. Eso, agradecer también la invitación, la grata conversa. Quedaron muchos temas públicos, espacios, proyectos en Tinter, pero un fuerte abrazo a Eduardo hacia Concepción, hacia el sur de Chile, y vamos a estar en contacto entonces para futuras instancias y poder conversar de otros temas, ¿por qué no? A lo mejor de espacio Lo que público y necesite, otras dinámicas. estimado, lo que necesite. Aquí
ya hemos pasado por el callejón oscuro, así que lo que tú necesites te lo puedo entregar en un tris. Un abrazo a Genial, la Leo. distancia y agradecido por tu tiempo. Muchas gracias. Nos despedimos de todos, inclusive de ti, que haces como que no ves. Le digo, el visor fantasma. Que quieres quiere que lo invite, pero no lo voy a invitar nunca. Sufre nomás, sufre. Pero aquí somos abiertos de mente. Si quieres sufrir viendo el programa, pero si no quieres sufrir, compártalo, suscríbase y dele me gusta. Y si no le gusta, también dele no me gusta. Si aquí también somos totalmente democráticos. El problema es que la mayoría gana porque a la mayoría le gusta, así que nada que hacer, nada que hacer. No, siempre venía Alex, la sugerencia. un Sí, abrazo, un abrazo. ok. Muchas gracias. Buenas noches, Isaac. Gracias, saludos, cuídate. Chao, chao.